Esta persona tuvo frente a sí una oportunidad que habría cambiado su vida para siempre. No llegó envuelta en promesas exageradas ni en discursos motivacionales que suenan bien pero dicen poco. No apareció como un golpe de suerte repentino ni como una revelación extraordinaria. Fue más sutil que eso, casi silenciosa, como suelen ser las decisiones que realmente importan. Era una posibilidad real, con riesgos reales y consecuencias reales. No garantizaba éxito inmediato ni ofrecía seguridad absoluta, pero abría una puerta distinta, un camino que no había considerado antes, una puerta que obligaba a detenerse, observar y decidir con cuidado. Durante mucho tiempo había seguido un camino predecible, uno que no sorprendía a nadie, uno que, desde fuera, parecía correcto, responsable y hasta admirable. Había aprendido que lo adecuado era esforzarse, cumplir y no desviarse demasiado, trabajar duro, ser constante y no arriesgar más de lo necesario. Y durante años creyó que ese camino era suficiente. Su vida estaba construida sobre rutinas claras y predecibles, días que comenzaban y terminaban casi siempre de la misma manera, horarios definidos, responsabilidades conocidas y una sensación constante de control sobre lo que venía después. Sabía cómo empezar la semana y cómo cerrarla. Sabía qué esperar del mes siguiente y del año siguiente. Esa previsibilidad le daba tranquilidad, una paz que había aprendido a valorar con el tiempo. Había entendido que lo seguro era preferible a lo emocionante, que lo estable era mejor que lo incierto, que avanzar despacio pero sin sobresaltos era la forma correcta de construir una vida responsable. No sentía que le faltara algo concreto, no había una crisis evidente ni un problema urgente que resolver. Desde fuera todo parecía estar en su lugar, pero sin darse cuenta, esa comodidad empezó a convertirse en un límite invisible. Uno que no se notaba hasta que algo intentaba cruzarlo. En silencio, sin decirlo en voz alta, había pensamientos que se repetían con el paso del tiempo, ideas que no se compartían con nadie, pero que estaban siempre presentes, influyendo en cada decisión cotidiana. Se decía a sí mismo que así estaba bien, que no necesitaba más, que arriesgar era algo que otros podían permitirse, pero no él. No era un miedo evidente ni paralizante, era un miedo tranquilo, razonable, casi invisible, de esos que se disfrazan de prudencia y responsabilidad. Había aprendido a justificar cada decisión con lógica, a convertir el deseo en algo secundario, a ver la ambición como una posible amenaza para la estabilidad que tanto le había costado construir. Desde fuera nadie habría notado ese conflicto interno, pero por dentro, cada vez que surgía una posibilidad distinta, esa voz interior encontraba una razón convincente para no moverse. Y así, poco a poco, fue dejando pasar oportunidades que nunca parecieron importantes en su momento, hasta que, casi sin aviso, apareció una oportunidad distinta. No fue algo que estuviera buscando activamente ni una meta planeada durante años. Simplemente ocurrió, como suelen hacerlo las cosas que terminan marcando una vida. No llegó con promesas claras ni con garantías firmes. Venía acompañada de dudas, de preguntas difíciles y de escenarios abiertos que no tenían respuestas inmediatas. No prometía resultados rápidos ni aseguraba éxito, pero ofrecía algo diferente. Tenía el potencial de cambiar la dirección de su camino, de obligarlo a replantearse decisiones que llevaba años dando por sentadas, de sacarlo, aunque fuera un poco, del lugar cómodo en el que se encontraba. Aceptar esa oportunidad significaba moverse, asumir incertidumbre y dejar atrás parte de la seguridad conocida. Rechazarla significaba seguir igual, sin cambios visibles. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que quedarse quieto también era una decisión, y que no decidir, en el fondo, ya era elegir. La decisión no era sencilla, ni podía resolverse con una respuesta rápida. No había un camino claramente correcto y otro claramente equivocado. Ambas opciones tenían ventajas, pero también costos que no eran fáciles de medir. Aceptar esa oportunidad implicaba renunciar a parte de la estabilidad que había construido durante años. Significaba enfrentarse a la incertidumbre, asumir riesgos y aceptar que no todo estaría bajo control. Era dar un paso hacia lo desconocido sin garantías claras de éxito. Rechazarla, en cambio, significaba continuar como estaba, seguir con lo conocido, con lo seguro, con aquello que ya sabía manejar. No implicaba cambios visibles, pero tampoco ofrecía crecimiento. Pensó en las consecuencias, pensó en lo que podía ganar y en lo que podía perder. Pensó en el miedo a equivocarse y en la incomodidad de arrepentirse más adelante. Y en medio de ese análisis entendió algo importante. No decidir también era una forma de elegir. Después de darle muchas vueltas, llegó el momento de decidir. Pensó en el futuro que había planeado,
en las personas que dependían de él y en todo lo que podía ponerse en riesgo si algo salía mal. Pensó en el esfuerzo que le había costado llegar hasta donde estaba y en lo difícil que sería reconstruir si se equivocaba. También pensó en la otra posibilidad, en lo que significaría seguir igual, sin cambios importantes, sin sobresaltos, pero también sin crecimiento. Esa idea le dio tranquilidad y al mismo tiempo una incomodidad difícil de explicar. Finalmente eligió la opción que le ofrecía más paz en ese momento. La decisión que parecía más lógica, más responsable, más alineada con todo lo que había aprendido hasta entonces. Cerró la puerta a la oportunidad, convencido de que estaba haciendo lo correcto. No fue una decisión impulsiva ni tomada a la ligera. Fue una elección consciente, pensada, aunque no del todo libre de dudas. Al principio, nada cambió de forma evidente. Los días siguieron su curso habitual, las rutinas se mantuvieron y la vida continuó con la misma estructura de siempre. Desde fuera parecía que todo estaba exactamente igual, como si aquella decisión no hubiera tenido ningún impacto real. Incluso sintió alivio, una sensación de haber evitado un problema mayor, de haber elegido el camino correcto, de haber protegido lo que ya tenía. Durante semanas, esa tranquilidad reforzó la idea de que había tomado una buena decisión. No hubo pérdidas inmediatas ni consecuencias visibles. No hubo reproches ni señales de advertencia. La estabilidad seguía intacta, y eso parecía confirmarlo todo. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezó a notar algo distinto. No era una crisis ni un conflicto claro, sino una sensación sutil, difícil de explicar. Una incomodidad silenciosa que aparecía en momentos inesperados y que no podía ignorar del todo. Con el paso del tiempo, la incomodidad comenzó a tomar forma. No fue un evento concreto ni una crisis evidente, sino una pregunta que aparecía de manera persistente, casi sin pedir permiso. Surgía mientras trabajaba, mientras caminaba, mientras hacía cosas aparentemente normales. ¿Qué habría pasado si hubiera elegido distinto? No era un arrepentimiento inmediato ni una sensación dramática. Era algo más silencioso, más profundo, más difícil de explicar incluso para él mismo. La conciencia de que había elegido la seguridad sin conocer del todo el precio de hacerlo. No perdió dinero ni estabilidad. No perdió su trabajo ni las personas que lo rodeaban. Desde fuera, su vida seguía viéndose correcta y ordenada, pero por dentro empezaba a sentir que algo faltaba. No una cosa concreta, sino una posibilidad. La posibilidad de descubrir hasta dónde habría podido llegar si se hubiera atrevido a dar ese paso. Y ese tipo de pérdida no aparece en balances, ni se puede justificar fácilmente. Simplemente se siente en silencio con el paso de los años. Con los años, empezó a observar a otras personas enfrentarse a decisiones similares. Algunas eligieron el camino seguro, como él. Otras se atrevieron a tomar riesgos que en su momento parecían innecesarios o incluso irresponsables. Vio cómo algunos fallaban y tenían que empezar de nuevo. Vio también a otros avanzar, aprender y construir algo distinto a partir de esos intentos. No todos tuvieron éxito, pero todos compartían algo en común. Habían intentado. Cada uno de ellos sabía, con certeza, qué había pasado al elegir. Habían pagado un precio, sí, pero también habían ganado claridad, una claridad que solo aparece cuando se cruza una línea y se vive con las consecuencias. Fue entonces cuando entendió algo incómodo, que la decisión correcta no siempre es la que ofrece paz inmediata. A veces, la tranquilidad tiene un costo que no se ve al principio, pero que se acumula con el tiempo. Y comprender eso cambió la forma en la que empezó a mirar su propia historia. Con el tiempo, entendió que algunas decisiones no se miden por lo que se gana de inmediato, sino por lo que se deja atrás sin darse cuenta. No todas las pérdidas hacen ruido, ni todas las consecuencias aparecen de golpe. Gracias a esa decisión, tuvo estabilidad, tuvo tranquilidad, tuvo una vida sin grandes sobresaltos, pero también vivió con una pregunta que nunca desapareció del todo, una pregunta que regresaba en momentos silenciosos, sin reproche, pero con insistencia. Y si hubiera dicho que sí, tal vez no fue un error. Tal vez en ese momento fue la mejor decisión que podía tomar con la información que tenía. Pero eso no cambió el hecho de que algunas elecciones cierran puertas que nunca vuelven a abrirse. Al final, cada persona carga con al menos una decisión así, una que no parece importante cuando se toma, pero que con los años termina definiendo mucho más de lo que imaginamos, y no siempre lo hace haciendo ruido.